Vamos a empezar domingo 4 de diciembre ya, 4 de diciembre del 2016. Bien, vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, pidiendo todos por todos, para que revelación llegue a todos, para que el buen entendimiento llegue a todos. Gracias. Te damos muchas gracias. En esta mañana sabemos y en verdad lo creemos, que nos vas a dar el entendimiento a cada uno, a los niños y a los adultos. Nos vas a dar la revelación de tu palabra y la recibimos en el nombre de Jesús. Bueno, voy a hacer un comentario de lo que me pasó hace días platicando con una persona muy estudiosa en la religión, en el conocimiento de la Biblia. Y observé en esa persona que conocía muy bien la Biblia, todos los pasajes bíblicos, muy bien. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que todo lo conocía en lo literal. Me estaba dando cuenta de que no escudriñaba. Él así como le fue traducida la Biblia, así lo entendía. No queriendo ver más allá, no más que lo que estaba viendo directo en la Biblia. Conocer la palabra en lo literal, pues todos los que estamos aquí ya la conocemos, ya pasamos por ahí. Desde la creación de Adán y Eva, después la parábola del arca de Noé. Llegamos a Moisés, a Abraham. Pasamos por los profetas hasta llegar a Moisés. Y de ahí el seguimiento hasta llegar a Cristo Jesús. Desde el nacimiento de Cristo Jesús. Hablamos de zonas donde Él nace y ¿dónde nació Cristo, tú, Peque? En Belén. En Belén. ¿En qué ciudad o pueblo? Creo que Jerusalén, más o menos. Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Suena europeo. Suena europeo, fíjese. Ahí entra la duda. Uno más mayorcito que nos quiera ayudar. ¿Dónde está Jerusalén? Jerusalén está en Belén. Y Belén en Jerusalén. Para Israel. El país de Israel Es parte de Israel. Y el Jordán, ahí bautizaba Juan. En ¿Dónde Egipto. está? ¿En Egipto está el Jordán? Sí. Pues ¿No? no. A ver, ¿los romanos a qué parte pertenecían? A Europa. A Europa. ¿En qué país? Por Italia, ¿no? Italia. Ok. ¿Y Grecia qué relación tiene aquí? Que están en el mismo continente. En el continente europeo. Pero los romanos y Grecia no tienen nada que ver con lo que estábamos viendo de dónde nació Cristo. ¿O sí? No hay una relación. Pero más sin embargo, la Biblia lo menciona. En aquel tiempo nos está hablando de 4 lenguas. ¿Sí? Son 4 lenguas las que se están manejando. La romana, la griega, la hebrea y el arameo. ¿Y qué relaciones hay? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es después? ¿Qué es la intención de que las escrituras vengan tan escasamente en arameo, que es donde nació la palabra, Cristo Jesús, y venga muy ampliamente en romano y en griego? Vamos a hacer un sondeo así rápido para ubicarnos. Vamos a ubicar que Europa hay una parte que tiene como una botita y luego hay unas partes aquí de islas y hay aquí una parte del mar. Vamos a decir el continente africano, ¿eh? Aquí Europa y para acá Asia.
Sí. Por aquí queda la parte de Israel. Y más o menos, Judea está en una parte así. En esa parte más o menos. Grecia está por esta parte de aquí. Y Roma está en una parte extrema de la bota más o menos. Aquí está Roma. Aquí está Grecia más o menos. Y Egipto está de este otro lado. Sí. Aquí hice muy grueso lo que es ligeramente más. El Jordán nace y desemboca aquí en un mar que se llama Muerto, algo así. El Jordán va con la frontera de Jordania, que está al otro. Entonces, por aquí más o menos es donde nace la palabra. Bueno, es así superficial. Se ve medio feo, pero si ya se meten a un mapa y quieren saber más, pues bien. Palestina es toda esa parte de ahí. Bueno, vamos a entender esto. Cuando nace la palabra, es como un dialecto del hebreo. Vamos a hablar de los 4 idiomas. Los idiomas que se manejan aquí en la esfera alta, que es Roma, que es Grecia, se maneja el latín. Sí, el latín. Es un nivel alto, no es el nivel pueblo, para que más o menos los vayan catalogando. También se maneja el griego. Griego y romano. Entonces, el latín casi no lo menciona la Biblia, pero es necesario. Demasiados rojitos ahí. Y luego, el hebreo es el idioma natural ahí, en Judea, es el hebreo. Y el pequeño, el arameo, es el que se manejaba entre Jesús, la palabra de Dios, y sus discípulos. Es el más pequeño, pero más sin embargo la Biblia nos indica que es en arameo como debemos escudriñar la palabra de Dios. No nos dice que debe ser ni en romano, ni en hebreo, ni en griego, ni en latín. Nos dice que es en arameo. Entonces, Es más importante. para nosotros así debe ser, porque si es un mandamiento de Dios, y si nosotros creemos, debemos obedecer. ¿Sí? En la obediencia está que las cosas nos resulten. Es por fe para que sea por gracia. Entonces, ya sabemos que en este caso el río Jordán, en el cual bautizaba Juan el Bautista, está colindando con la frontera de ese país hacia el que sigue, ¿no? Jordán. Pero dentro del escudriñar, Jordán tiene un significado, que significa retroceder, ir hacia abajo. Así como Egipto tiene un significado, es casa del Espíritu. O Jerusalén
tiene un significado, casa de paz. Pero hay que escudriñar para llegar a estos significados. Saber que nuestro Señor Jesucristo nace conforme a lo literal de las Escrituras, nace de una mujer. Y luego, para colmo de males, una mujer que se une a un hombre y ese hombre no era el papá. Entonces lo dibujan de una manera muy incorrecta, ¿se fijan? Lo hacen en una familia disfuncional. Hacen pensar mal. Pero la religión lo justifica porque dicen, es que era Dios. Dios fue el que lo engendró a través de la palabra. Dios fue el que puso la semilla. Pero ya se sale de un contexto natural. ¿Sí? Ya no es natural esto, ya se está brincando la naturaleza de lo que es la creación natural. Ah, pero Cristo nació así, porque lo hizo Dios. Y todos los que recibimos el nuevo nacimiento, ¿por qué no nacimos así? Porque tuvimos que, ¿sí me entienden, verdad? Se están saliendo los órdenes naturales. Ahora, vamos a verlo así. La genética nos indica que un gato tiene gatitos, ¿verdad? ¿O un perro qué tiene? Perritos. Pues perritos, lógicamente. ¿Y Dios que es espíritu, qué va a tener? Espíritu. Espíritu, entonces ¿de dónde quieren ver al Hijo de Dios en forma de carne? ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué Dios tiene que tener un hijo que se vaya fuera de su naturaleza? Platicaba con mi madre esta mañana. Le digo, mire, porque tiene la Santa Cena, ¿verdad? Respetando toda religión y sin morbo, ¿verdad? Le digo, mire, aquí Cristo hasta ojos azules tiene, creo. Y su cabello rizado y güerito. Le digo, ¿a quién se le ocurriría? Está como lo de Adán y Eva. Ajá. Y luego le digo ahí a vamos a primera de Juan 4:12. A ver quién desenfunda primero. Sí, estaban hasta recargados en la Biblia con el codo. Ay, tremendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si Fíjese. nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perfecto. Entonces se fijan que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Pero empieza diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. ¿Sí? Así que aquel que se atrevió a hacer cuadritos, le ganó la mercadotecnia. Claro, es mucha feria. Hizo mucho dinero. De hecho hacen figuritas y Ya cosas andan en así. la calle, Y cargados. andan vendiendo figuritas. No estoy en contra de eso, porque debido a la religión, a los contextos religiosos que se conocen conforme a lo literal de la Biblia, debido a eso es el principio del conocimiento de la sabiduría de Dios. Es necesario que haya incluso religión, porque es el principio. Por eso desde que empezamos les he dicho, toda religión es buena. Es como ir al kinder, por así decir. El kinder fue necesario para el seguimiento. La primaria y luego la secundaria. O sea, hay un orden. Pero, ¿qué les trato de decir con esto que estoy hablando desde un principio? Que no estoy desfigurando lo que nos indica la Biblia. Les estoy diciendo, ya conozco todo lo que significa en lo literal. Ya lo sé. Cuando les hablo que el arca de Noé y les digo el seguimiento escudriñado hasta buscar la revelación, es que lo literal ya lo sé. Y la mayoría ya lo saben. Y algunos me dicen, oiga, pero dice otra cosa. Pero hay que escudriñar. Hay que escudriñar. Jesús nació en un pesebre. La palabra de Dios nació en un pesebre. Ah, pero como hoy en Navidad ponemos los pesebres tan bonitos que se ven mejor que una cama king size, ¿verdad?
Entonces ya se perdió la noción que es un pesebre. Usted que es agricultor, ¿qué es un pesebre? No, pues un pesebre donde tiene el ganado, tiene la pastura. Es un lugar donde se alimentan los animales. Es un lugar, es una ¿Corral? cosa donde se alimentan los animales. Está lleno de paja. Ok, pero vámonos moviendo y escudriñando y haciendo una metáfora nosotros mismos. Si los animales es el pecado, son los demonios y están en nosotros, y en nosotros nace la revelación, Cristo Jesús, entonces la luz está naciendo en nosotros. Este cuerpo es un pesebre donde se alimentan los animales, nos está ubicando a nosotros. La relación de la Biblia nos habla a Dios y yo. ¿Sí? Así que cuando vean ahí por ahí a Lucas 2.10, vamos a Lucas 2.10, de repente la historia que ahí se encuentra hace parecer una narración muy bonita, pero que incluso no tiene ni lógica, hombre. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo con letras mayúsculas. Ok. Entonces ya nació. Y si seguimos nos vamos a dar cuenta que nació en un pesebre y todo lo que ya sabemos. ¿Ah? Y que allí donde estaba el pecado, los animales, que es lo mismo, ¿verdad? Donde estaban los animales y convivían juntos en ese mismo pesebre y le adoraban a la palabra, adoraban a Cristo. Entonces, como ya empezamos hablando, si Dios es espíritu, Cristo es espíritu, la palabra de Dios es espíritu. Sin salirnos, bueno, vamos a Juan 6:63, el Evangelio. $2.16. 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Ok. Lo que nos mandó Dios, sus palabras, son espíritu y son vida. Sí. Son espíritu y son vida. La misma palabra tiene el poder de darnos vida. Antiguamente, en el antiguo arameo, se manejaban dos palabras que simbolizan la misma, es la prueba. Prueba en el antiguo arameo se conocía como peirazo. Y doquimazo. Peirazo y doquimazo. Ellos conocían esta palabra que simboliza prueba, pero la conocían en las dos connotaciones. La conocían conforme a como la mandaba Dios y conforme a como la mandaba el diablo. Así lo creían ellos. Ellos creían en la existencia de un diablo tangible. Entonces, aquí lo anoté, por cierto. En el entendimiento de las Escrituras, en el entendimiento de las Escrituras se entiende peirazo para temor y doquimazo para fe. Aquí estamos viendo que se forma la parábola. Sí, se forma la parábola. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras se entienden por un lado
para temor y por otro lado para fe. Cuando usted entiende las escrituras para temor, usted se va a dar cuenta de que Moisés sacó de la peña, de la piedra, sacó agua. Y ya sabiendo que el agua es pecado, simboliza pecado, no es agua viva la que sacó, sacó agua. Y el agua que sacó le dio de beber a los que le seguían y a sus animales. O sea, con esa agua se alimentaron la carne y los animales. ¿Sí? O sea que el mismo pecado se alimenta de lo que extrajo de la peña. La peña es la Biblia, la piedra, el testimonio. Así que las dos tablas que le fueron dadas a Moisés, el Moisés, lo literal, como se entiende, es para temor, es andar en condenación. Romanos 3:20 lo dice, ¿verdad? Romanos, de nuevo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley se conoce el pecado. ¿Sí? Así que Moisés, por la ley, nos da el conocimiento del pecado. ¿Sí? Así es. Eso sería conocer la prueba de nosotros a la Biblia como peirazo. La revelación es cuando escudriñamos y buscamos el entendimiento revelado, y es cuando nos llega por Dios la revelación. Eso sería doquimazo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? De tal manera que la revelación nos llega de lo alto. Es sabiduría de Dios. Y peirazo es sabiduría del hombre. Estamos en sintonía hasta ahí. Vamos a sacar un ejemplo. Vámonos ahí a Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Okay. A ver. ¿Alguno de ustedes me lo puede explicar? ¿Qué entienden? Para empezar a aplicar lo que es peirazo. Porque a cuál de los hombres dijo Dios jamás. Y luego aparece 2 puntos ahí. 2 puntos. ¿Y luego qué le dice? Mi hijo eres tú, Mi hijo eres tú. yo te he engendrado hoy y otra vez. Y otra vez. Yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Él está acentuado. Ajá. A ver, ¿qué me puede decir usted? ¿Cómo lo entiende? No entiendo. No lo entiende, ¿verdad? ¿Usted sí lo entiende algo? ¿Alguien que entienda algo? Para empezar, allí las interrogantes no aplican. Sin salirnos de eso, vamos a 2 de los Corintios 1:20. Sin salirnos de ese versículo. Segunda de los Corintios 1:20. ¿Ya lo tiene? Sí, Bien. porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ok, porque todas las promesas de Dios son en Él son sí. Y en el nosotros son amén. Pero vamos a ver esto. Si yo entiendo en temor, en peirazo, si yo entiendo en temor, ¿cómo voy a decir amén? ¿Sí? No tiene lógica. Es como si yo le dijera al primo, un ejemplo, ¿verdad? Primo, le voy a regalar 50,000 pesos. ¿Qué me diría? ¿Amén? ¿O no me contestaría?
No le diría amén. Amén, ¿está de acuerdo? Está. Pero si yo le dijera, primo, no le voy a pagar los 120,000 pesos que le debo, ¿me diría amén? No, lo colgaba. No está de acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice, todas las promesas de Él son en el sí, son en un sí afirmativo. Y por parte de nosotros, que ya lo entendimos, son en un amén. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a la palabra y entendiéndola para bien. Respaldando. Ahora, si Él nos dice, jamás serás mi hijo, pues ¿cómo le voy a decir amén? Si me está diciendo, jamás serás mi hijo, no puedo estar de acuerdo. Porque así en lo literal se está entendiendo. Pero si me dice, siempre vas a ser mi hijo, amén, ya estoy de acuerdo, ahora sí. Pero ¿qué pasa ahí con una palabra que es jamás? Jamás. Nunca. Jamás es con Z. Con eso. Ok. Jamás. ¿Qué denota esa palabra? Nunca. Nunca. Pero si lo vemos, vamos a este punto. Lo vamos a ver escudriñándolo como peirazo y como doquimazo. Jamás denota tiempo. Tiempo, el cual es eterno. Denota eternidad. Jamás, es eterno. Pero si usted lo ve para mal, usted va a ver nunca. Y si lo ve para bien, lo va a ver por siempre. ¿Sí? Las dos son eternos. Una es por siempre, para bien, en fe. Una es en fe, por siempre, y la otra es en temor, nunca. ¿Sí? Ahora hay que aplicarlo ahora ahí, pero vamos a leerlo detenidamente y vamos a notar que Reina Valera aplicó mal esos símbolos de interrogación. Ya quedamos que la palabra de Dios no aplica. Vamos a leerlo ahora sí detenidamente, primo, a ver qué dice. ¿Cuál es? Hebreos 1:5, ¿lo tiene? Que lo tenga, ¿no? A ver. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo? En dijo vamos a poner, dijo. Ahí aplican 2 puntos. Y luego dice, ¿qué? ¿Jamás? Jamás. ¿Jamás qué? Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Otros 2 puntos. Jamás. Mi hijo, con H mayúscula, ¿verdad? Eres tú. Y ahí lo tenemos que poner como imperativo. Es una afirmación porque es palabra de Dios. Ya acabamos de sacar de Corintios que la palabra de Dios es en afirmación. Este jamás, en temor, sería nunca. Y lógicamente que nosotros que seguimos a la palabra de Dios no nos llena. Pero si lo vemos en fe, es por siempre. Dijo Dios, siempre mi hijo eres tú. ¿Se fijan cómo cambió ya? Cambia nomás por los Pero tenemos que buscar, tenemos que escudriñar. Y no nos tenemos que conformar a la forma en que se pusieron los símbolos de interrogación, incluso algunas comas. Recordemos que en el antiguo tiempo no había símbolos ni había comas, como tampoco había puntos. Entonces nosotros, en nuestro buen propósito, estamos buscando el entender para bien las escrituras, no para tropiezo. Porque si las buscamos con tropiezo, en lo literal hay muchos. Ahora tenemos que sacar los tropiezos buscando la palabra de Dios. ¿Sí?
Entonces dijo, mi hijo eres tú, con H mayúscula. Vamos otra vez a empezar. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo te he engendrado hoy. Es afirmativo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice, y otra vez. ¿Qué dice? Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Con H minúscula. Ajá. Yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿Qué es padre? El que da la palabra. Ya tenemos la Biblia, de ahí lo estamos leyendo. Él nos es padre porque estamos en su palabra. Y nosotros somos hijos con H minúscula, siguiendo la palabra de él. De hecho, cualquier sacerdote que da la palabra es padre y todos los que le siguen son hijos. Pero uno de los mandamientos, fíjense, dice, no adulterarás. ¿Sí? En lo literal, adulterar es una cosa... ¿Qué se entiende por adulterar, Pepe? Hacer cosas de adultos, ¿no? Hacer cosas de adulto. No adulterarás. ¿Usted? No adulterarás. ¿Qué lo entiende la religión? Pues como lo dijo el niño en la literal, lo dicen como adúltero, En la literal, como fornicario. Fornicar, adúltero. Pero no adulterar es como no hacer de más. Bueno, si nos metemos a escudriñar, adulterar es cambiar la forma. ¿Sí? Adulterar, lo que hacen, vamos a poner un ejemplo de lo que hacen hoy día, ¿sí? Las empresas. Adulteran la gasolina. Ajá. Echan más agua para sacar un poquito más de dinero, ¿verdad? Con la misma cantidad de gasolina. O más agua a la leche. O la leche. Adulteran. Adulteran la leche, le ponen que más agua. Más agua. Más agua para vender más leche. Por eso dicen adulterada. Bueno, la religión ha enseñado a aquellos religiosos que enseñen la palabra conforme a ellos la entienden, adulterando la palabra. Pero es conforme a como ellos la entienden, ni siquiera se meten a la tarea de escudriñar la palabra hasta sus confines. ¿Sí? ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Cuál era la intención? ¿Cuáles eran los medios? ¿Cómo se movían aquella gente? ¿Qué significaba? Lo hacen práctico nomás. Así es. Entonces, si nos vamos más adelante, de ser traición conforme a lo literal, se convierte a respetar los estatutos y mandamientos de Dios, conforme a lo espiritual. No adulteres la palabra, nos está diciendo. Si vas a hablar la palabra, dala en el orden. Por ejemplo, ahí nos vamos a Génesis 1.9. ¿Qué dice Génesis 1.9? Igual no me acuerdo si... Dijo también Dios, júntense las aguas que No. están... No, Entonces no es 1.9, es 3. Vamos a ver. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Tres 19. Es. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok. Aquí la intención es haciendo seguimiento a lo que estábamos. 3.19. Dice, porque con el sudor de tu frente comerás el pan. La palabra. En lo literal se entiende, vas a trabajar para que puedas comer. Así se entiende, ¿verdad? En lo literal. Pero si ya sabemos que con el sudor de tu frente es un esfuerzo, es un trabajo.
Comerás. ¿Qué es comerás? ¿Qué entendemos Habla por la comer? palabra. Hablar la palabra. Entonces te tienes que esforzar para conocer el significado de la palabra, ¿verdad? Porque si no te esfuerzas, ¿qué vas a dar de conocimiento de la palabra? Tienes que esforzarte, tienes que buscarla. Ahí se refiere a escudriñar. Escudriñar y esperar por fe la revelación. Entonces con el sudor de tu frente comerás la palabra. Aquí tenemos también Eclesiastés 12:7. Es con relación también a lo mismo, ¿verdad? Que nos dice, del polvo vienes y al polvo regresas. Se está refiriendo a la parte de la carnita, ¿verdad? Que es de este mundo, es usada de este mundo. No hay Eclesiastés, es en el antiguo. Seguidita de Proverbios. ¿Eclesiastés qué? Eclesiastés 12:7. 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. O sea, el espíritu, lo espiritual no se va a juntar con lo terrenal. Si nos vamos ahí a Eclesiastés 3:21 también, nos está diciendo de que el espíritu va con Dios. Mucha gente piensa con temor, cuando se muera va a ir con el diablo, va a ir al infierno. Claro que no. Somos creación, somos hijos de Dios, ¿cómo nos va a mandar a maldad? ¿Qué dice? Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ok. Ya hablamos que el animal simboliza el pecado. El animal, la bestia, es el pecado. Sí, son los demonios. Entonces aquí con esto estamos viendo que el animal se va a quedar aquí. El pecado se va a quedar aquí. Pero lo espiritual se va con Dios. Ese no va a sufrir. Nosotros somos espíritu, somos alma. Y la carne en que estamos es Cristo Jesús. Así que, así como estamos en este mundo nosotros, así está Cristo Jesús. Él, nosotros, o nosotros en Él, como quieran verlo. Pero somos una misma carne, estamos juntamente crucificados. Cruz es carne. Así es que vamos a cerrar con Tesalonicenses, segunda de los Tesalonicenses 3:10. 2:10. 3:10. 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así es. Y lo dice Pablo, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Pero se está refiriendo a trabajar en la palabra de Dios. A Dios no le importa si alguien es gordito, flaco, alto, chaparro, etc. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. No al conocimiento de la ley. Bueno, la ley es necesaria porque se conoce el pecado, pero es el primer paso. De ahí tenemos que seguir escudriñando la palabra, preguntándole a Dios hasta que se nos dé la revelación. Amén, amén. Así que Pablo lo vuelve a mencionar, ¿verdad? Pero ahora en el nuevo pacto. Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco hable, porque la va a regar, dice. Va a cometer errores. Es necesario. Dice la palabra, ¿y hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué es? Pablo 18:8.
Pablo. No, Lucas, perdón. Es que el que hablaba era Pablo. Lucas el peluca. Lucas que 18. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿quién es el Hijo del Hombre? la palabra. Cristo. Es la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Sí, porque la palabra del mundo es otro. O Cristo Jesús, ¿verdad? Que es lo mismo. El Hijo del Hombre es igual a la palabra de Dios y es igual a Cristo Jesús. Y por eso pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Hay que ubicar, primero en los Tesalonicenses 5:23. Hay que ubicarnos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos carne o somos espíritu? Espíritus. Somos espíritus encarnados, ¿verdad? Ajá. Espíritu, alma, encarnado. ¿Qué dice? 5:3. 5:23. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Son las tres. Tenemos que estar irreprensibles en 3 niveles. ¿Sí? Entonces, el espíritu, Alma y cuerpo. el alma y el cuerpo. Pero aquí el cuerpo simboliza a la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? Vamos otra vez allá a 2 Corintios 1:20. ¿No ven? 1:20, sí, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Para gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, pero hay que entender entonces qué es la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la gloria de Dios? Confirmar su palabra. ¿Cómo? Hablándola. Con acciones de gracias. Es la gloria de Dios, las acciones de gracias por parte de nosotros. El amén son acciones de gracias. Cuando nosotros decimos amén, cerramos un acuerdo y son acciones de gracias, es confirmación de la palabra. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a anotar esto. Conforme a la ley, las acciones de gracias, ¿cómo las vamos a encontrar? Es el principio de la sabiduría. En Proverbios nos lo indica varias veces. Es el temor de Jehová. ¿Verdad? Eso es conforme a la ley. Ya estamos entrando a las enramadas otra vez. Conforme a Elías, son las acciones de gracias por fe. ¿Ah?
Son acciones de gracia. Conforme a Elías. ¿Por qué? ¿Qué dice el alma? Aquí, conforme a Elías, actúa el alma. Como dice Pablo, porque creí, hablé. Ahí actúa el alma. Es buscando, por fe, es buscando la revelación. Y luego ya nos queda lo espiritual. Conforme a Cristo Jesús, que es la revelación. Son las acciones de gracias, pero porque ya conocemos la Es un revelación. amén y un sí. ¿Sí? Un amén y un sí, afirmativo. Pero es cuando ya hay la revelación. Aquí en este punto vamos a ver el nuevo nacimiento. Ahí está el nuevo nacimiento, cuando Cristo ya resucita en nosotros. ¿Sí se entiende? Amén. Ok. A lo que voy es en este punto otra vez. El Hijo hallará fe en la tierra, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, en la carne. Ahora cada quien pregúntese, bueno, mi espíritu ya la hizo, está con Dios, ya está bien. Mi alma, ¿cuántos discípulos tiene? ¿A cuántos he enseñado la palabra? ¿Cuál es mi diezmo, mi siembra? Okay. ¿Cuáles son mis acciones de gracias? Aquí para los que tienen más, agárrense, mi cuerpo. Acciones, ¿qué son acciones? Son actos, son obras. Gracia, en arameo es regalo. Gracias. La gracia de Dios para nosotros es el regalo de Dios para nosotros. Sí, Él ya nos salvó, gratis. Lo hizo sin que nosotros pagáramos nada, Él ya lo hizo. Es el regalo. Ahora nos dice, ¿y tus actos, tus acciones de gracias, cuáles son? ¿Qué gracia has hecho? ¿Qué has regalado a tu prójimo? Vamos a entrar un cachito ahí a Santiago para entender un poquito mejor esto. Vamos a entrar desde Santiago. ¿Qué les gusta? Para no verlo todo. Vamos a empezar desde el 17. ¿De cuál? Santiago 2. Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? O sea, no cuenta. La fe no cuenta. Si no hay obras, la fe, pues, ¿de dónde se sustenta? Entonces vamos a verlo de esta manera. Lo vamos a poner acá. Vamos a hablar de la fe de Dios. La fe de Dios. La fe de Dios. ¿Cuáles son las obras de, fe de, Dios, de la fe de Dios? Sencillo. Es la piedad. La piedad de Dios se manifestó en su palabra, que es en Cristo Jesús. Que ya se manifestó por agua y por sangre. ¿Sí? Cristo, ya la obra de Dios es que ya se manifestó por agua y por sangre. Pero ya lo hizo, ya son las obras, ya son obras. ¿Cuál es el nacimiento por agua? Ya lo sabemos. El nacimiento en esta carne. Es el verbo, es Cristo, es Dios mismo que se hizo carne. Llamando las cosas que no son como si fuesen, llamó la carne y se hizo carne. De hecho, Dios llamó todo y se hizo el todo. Pero el verbo se hizo carne. Juan 1:14. ¿Sí? El verbo se hizo carne. Ok, ya estamos en este mundo. Ya estamos viviendo en esta carne. Ya estamos juntamente crucificados. Ahora, ¿qué sangre? Sabiduría. Ahora estamos buscando la revelación que ya es. Dios ya nos dio la sabiduría de Él. Pero nos la dio en dos aspectos. Nos las dio en forma de peirazo, que es el entendimiento, sabiduría de nosotros.
y nos las dio en forma de doquimazo, que es la sabiduría de Él revelada a nosotros. Sí les está cayendo, ¿verdad? Sí hay entendimiento. Bien, cuando nosotros logramos la sabiduría de Dios es cuando entendemos todo el propósito de Dios, que es por fe y para fe. Por eso, para fe aplica, y hallará fe en la tierra. Él busca que si nos llega la revelación, por eso dice la palabra, ¿verdad? Lucas 24:7 dice, es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que la palabra de Dios sea entregada en manos de hombres pecadores. Estamos hablando de la carne, ahí están los hombres pecadores, la creación pecadora. Sí, es necesario que la palabra revelada llegue hasta la carne. Y si hay obras, hay revelación. Pero si no hay obras, es que no ha caído revelación. Porque nos estamos sujetando tanto al mundo. Por eso dice Juan 16:28. Del Padre salí para venir al mundo, pero nuevamente deberé dejar el mundo. Deberé dejar todas estas ataduras, estos 7 demonios, para poder regresar al Padre. Amén. Porque si no, no hay revelación. La buscamos, pero mi avaricia, mi envidia, mi lujuria, mi odio, todos esos demonios atados que me tienen atados a este mundo, no me dejan subir. ¿Sí se entiende? Amén. Es como si yo salgo a perifonear y les digo, todos los que vayan al estadio, suponiendo que cupieran todos, se les van a dar 10,000 pesos a cada persona. Algunos van a creer, otros no van a creer, otros ni se van a molestar en escuchar. Y unos poquitos van a decir, voy a ver si es cierto. Y se acercan y esos reciben. Pero la gran mayoría no cree. Así es la palabra. Inviten a gente, verán lo que les va a decir. No viene. Y Pero la prueba está. Ahorita que dice eso, yo siempre he tenido esa curiosidad de invitar a la gente. Y de hecho cuando entré hoy yo pensé eso, digo, pero se me hace un abuso, ¿verdad? Porque pues es su casa. No. Digo, podemos invitar a alguien a venir. Claro. Y eso lo pensé ahorita, hoy cuando entré. No se detengan de ese propósito. Es el propósito. Porque yo decía, entonces ¿de qué sirve aprender si no ganamos algo para Cristo? No, ándele. ese No, es ese el su propósito. diezmo. Por eso cuando dice la Escritura que en las bodas de Canaán multiplicó el pan, multiplicó el vino, multiplicó el pescado, a eso se está refiriendo, a que se multiplique la Ese palabra es de el Dios. propósito. No a que se multiplique la carne, sino la palabra de Dios. Acuérdense que el fruto de la carne es carne, el fruto del Espíritu es Espíritu. O sea, en fin. Entonces seguimos al siguiente versículo, primo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Ya ve que es necesario que haya obras. Porque si no hay obras, ¿cómo voy a mostrar mi fe? Sí, yo creo en Dios y tengo mucho dinero. Y veo al hambriento que pasa, pero que trabaje. No aplica así. Tenemos que ser más bondadosos y más misericordiosos. ¿Qué más? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ok. Los demonios están aquí en la carne. Y también saben que Dios es uno. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a sus hijos, en Job lo van a ver. Cuando Dios llamó a sus hijos, entre ellos se presentó Satanás. Por tanto, Satanás es hijo de Dios y conocen de Dios. Y cuando dice tiemblan, el temor de Jehová es la sabiduría de Dios. O sea, hay que ver y distinguir lo que es peirazo y doquimazo, ¿verdad? Ya estamos ahí en el entendimiento. ¿Qué es peirazo? ¿Qué es doquimazo? ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mas quieres saber, hombre, creación, vana, que no tiene frutos. Que la fe de aquel hombre que no tiene frutos, que no hace frutos, su fe no sirve. No sirve, puede tener mucha fe, pero si no hay frutos, no sirve. Va a seguir en este mundo. Puede decir todo lo que quiera, pero sigue en este mundo. ¿Por qué? Porque no hay obras.
Hay gente que tienen poco y ofrecen poco y no conocen la palabra. Hay gente que tienen mucho y no ofrecen nada y pueden conocer o no conocer la palabra. ¿Cuál está más salvo? ¿El que da poco o el que da nada? Poco. Sí, el que da poco es el que está más salvo que el que da nada. Y más ignorándolo. Y más ignorante de la palabra, ¿se fijan? Aunque todavía no tenga su nuevo nacimiento, pero es el que está más cerca de Dios porque tiene más amor. ¿Sí? Ok, sigamos al otro. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ofreció. La gente cree que le iba a cortar la cabeza. Cuando lo ofreció a su hijo, vamos, aquel que nace de lo que yo estoy enseñándoles, yo soy su madre, por así decirlo, yo soy su padre, porque Sí. soy el padre Sí, espiritual. Aquel que nace va a ser mi hijo. Y ese hijo, cuando dé la palabra más adelante, lo que él hable van a ser mis diezmos. Por tanto, yo estoy ofreciéndole a mi hijo a Dios, porque él va a dar la misma palabra. ¿No? Vamos a Ezequiel 3:16, sin salirnos de ahí, primo. Vamos a Ezequiel 3:16, sin salirnos de... ¿Qué dice? 3:16. Ajá. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Ok. Si yo conozco la palabra y le digo al muerto espiritual, acércate a escuchar la palabra, mira, aquí está la vida, y él no me hace caso, yo ya estoy salvo. Pero si yo conozco la palabra y no la hablo, me la guardo para mí mismo, y veo a este que está muerto espiritual y no le aviso, la culpa es para mí, porque la verdad yo ya la conozco. Entonces nos dice Ezequiel, si ves venir al Espíritu, la palabra de Dios es Espíritu y es vida, dala a conocer. Ezequiel 3:16, vamos a Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de mano del atalaya. Ok, la atalaya es lo alto, ¿ah? Ver venir la espada es ver venir el Espíritu, es cuando se recibe revelación. La espada es la palabra de Dios, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Aquel que recibe la revelación debe decirla, y si ve que viene la palabra, dala a conocer a todos. Cuando conocemos espada, estamos hablando del Espíritu de Dios. Cualquier cosa que corte, ya sea de filo, navaja, cuchillo, espada, etc., se está refiriendo a Espíritu, a sabiduría de Dios. Desde el punto doquimazo, si lo vemos desde el punto mundano, que es peirazo, por eso les dije desde el principio, hay dos aspectos cómo se ve la Biblia, ya sea por temor, ya sea por fe. Ubíquense qué quieren, ¿sí? ¿Qué van a hablar? Sigamos con Santiago, creo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfecciona por las obras. Mm. ¿Sí? Se perfecciona por las obras. Y en las obras están las aflicciones. En el actuar, en el trabajo están las aflicciones.
Hebreos nos lo dice, ahorita vamos a entrar ahí. Luego, Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. amén. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. ¿Qué versículo es ese? Ese es el 26, 26. es el 4:26. Ok, vamos a bajarnos al 12. Vamos del 12 al 17. En el 2, 12, 2.12. ¿Qué dice? 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ok. Aquí la piedad de Dios la tenemos en bondad y en misericordia. Bueno, la bondad lleva relación con esto, con el agua, que es la primer gracia. La bondad simboliza la primer gracia, sí, el verbo que se hizo carne. Y la misericordia lleva relación con sangre y sabiduría. Cuando estamos hablando de misericordia, estamos hablando de sabiduría, conforme a lo espiritual. Cuando estamos hablando de bondad, que es el primer regalo, si se fijan, en Efesios 2.8, sin salirnos de ahí, primo, Efesios 2.8, vamos a hablar de la bondad de Dios. Efesios 2.8, 2.8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Okay. no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, si se fijan, la gracia y la fe son de Dios. Es la bondad de Dios la que ya nos salvó. Ya somos salvos. No dice que vamos a ser salvos. Ya somos salvos. Vamos ahora a Tito 3.5. Nos dice también que ya somos salvos. Pero nos falta el siguiente paso, que es conocer de la misericordia, la sabiduría. Ahora los traigo así como muy confundidos, ¿verdad? Pero lo bueno de todo esto es que están tomando anotaciones para que llegando a la casa lo confirmen que sea cierto. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Como que no se entendió mucho ahí, ¿verdad? Nos salvó por su misericordia, por su sabiduría. En el lavamiento. Lavamiento es limpieza. Regeneración es arrepentimiento. Que ya si estaban haciendo pecado, ya no siguen en el pecado, ¿verdad? Lavamiento en la regeneración. Limpieza en no seguir en el pecado. ¿Sí? Luego, por la renovación. En el Espíritu Santo. Por la renovación.